Buenos días, mis queridos hermanos. Estoy en mi caminata de oración. Me he acercado una lámpara aquí para poder conversar con ustedes en la mañana de hoy. La palabra de Dios dice que en el Sermón del Monte Jesús dijo sus bienaventuranzas, allí en el capítulo 5 de Mateo. Y en el versículo 7 dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia de Dios es muy proclamada en la Biblia. Y Dios espera que nosotros también en nuestro estilo de vida seamos misericordiosos. La palabra misericordia, refiriéndose a Dios, tanto la palabra misericordia como misericordioso, aparece más de 300 veces en la Biblia. Lo cual nos dice de alguna manera todo lo que se enseña en la Biblia acerca de la misericordia de Dios. La Biblia dice también que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Cuando nosotros pensamos en cuál es el significado real de la palabra misericordia y de esa expresión, y cuál es el significado de la gracia, tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos enseña que la misericordia y la gracia son dos cosas diferentes. Algunos han dicho dos caras de una misma moneda, o dos maneras en las que Dios se relaciona con el hombre. La misericordia es esa bendición que Dios nos da de no darnos lo que nos merecemos. O sea, no nos da lo que nos merecemos. Y la gracia es cuando nos da lo que no merecemos. A ver si explico este trabalengua. ¿Qué merecemos nosotros de Dios? Pues merecemos la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres de la tierra y nosotros somos pecadores. Merecemos la ira de Dios, merecemos el infierno, merecemos ser condenados, merecemos que Dios nos condene directo al infierno. Nosotros hemos pecado, estamos separados de Dios. Ahora, la gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que no merecemos, cuando nos da su perdón, cuando nos adopta como hijos, cuando nos da la vida eterna, cuando nos da bendiciones, cuando responde a nuestras oraciones. Bueno, pues Dios nos está dando ahí lo que no merecemos. Eso es gracia. Así que volvamos al punto. Misericordia es cuando no te da lo que sí te mereces, el infierno, el castigo. Gracia es cuando te da lo que no mereces, el amor, la salvación, la adopción como hijos, el perdón de los pecados, la vida eterna y muchas otras cosas más. Cuando queremos entender la misericordia, hay una historia en la Biblia que Jesús contó, una parábola, la parábola del hijo pródigo. Es muy buena para hacerlo. Porque la Biblia dice que cuando el padre vio al hijo venir, fue movido a misericordia. Les recuerdo la historia, usted la conoce, pero la vamos a recordar juntos. La Biblia dice que un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos les dijo un día a su padre, padre, cuando tú mueras yo voy a heredar toda la mitad de todos tus bienes. Pero este hijo no quería esperar. Yo no quiero esperar, así que yo quiero que tú me lo des ahora. Y el padre se lo dio. La Biblia dice que se fue lejos y desperdició sus bienes y se le acabaron. Donde tú sacas y no echas, pues se le acabó todo. Despilfarró todo lo que el padre le había dado y entonces se quedó muy pobre, tan pobre que tuvo que ponerse a criar cerdos. Cerdos no de él, de otros. Y tenía tanta hambre que él deseaba comer los algarrobos que comían los cerdos y no podía. O sea que los cerdos comían mejor que él. Debemos entender que para un judío un cerdo es un animal inmundo, o sea que Jesús estaba mostrando en esa parábola lo bajo que había caído aquel joven. Y dice la Biblia que en la historia que Jesús nos cuenta en esa parábola, que este joven dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, un trabajador de cada día, cuántos empleados jornaleros que hacen una jornada de trabajo con mi padre, comen mejor que yo, porque mi padre les trata bien? Y yo aquí no tengo ni puedo comer estos algarrobos. Entonces él dijo, me levantaré. Siempre se exalta o se exalta en esta parábola estas frases, ¿no? Volviendo en sí y me levantaré. Algunos necesitan volver en sí y levantarse para ir donde está su padre, porque el padre, simbólicamente, este padre es Dios en la parábola. Y el hijo se levanta y va donde está su padre. Y dice la Biblia que cuando el padre lo vio de lejos, corrió a donde estaba su hijo. Este hijo,
Cuando él dijo, volveré a mi padre, él dice, yo volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y dice la Biblia que cuando su padre lo vio de lejos, corrió a donde estaba él, lo abrazó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice que el padre fue movido a misericordia. Y lo abrazó y le dijo, le puso el anillo, lo vistió, mandó a vestirlo y mandó a matar el becerro gordo para celebrar que su hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Quiero que reflexionen conmigo esta realidad para entender la gracia y la misericordia en este mismo pasaje. Cuando el hijo le pidió a su padre, oye, dame la mitad de los bienes que me corresponden, estaba mintiendo. Eso no le correspondía a él, eso no era de él, eso era de su padre. Ciertamente cuando su padre muriera, él iba a heredarlo, pero aún su padre estaba vivo. Esos son los logros de su padre, ese era el sudor de la frente de su padre, eso era propiedad de su padre. Él estaba tratando de pedir algo que no le pertenecía y de la cual no era merecedor. Después despilfarra todo y entonces vuelve en sí. Y dice, oye, mi padre trata mejor a un jornalero que lo que me tratan a mí aquí. Así que volveré a mi padre. Pero el hijo tiene una reflexión correcta. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y he pecado contra ti, Padre. No soy digno, mira, no soy digno de ser llamado tu hijo. No me lo merezco, no me lo merezco. Ahora el hijo entra en razón. Él había pedido primero, oye, me lo merezco, dámelo, esto es mío. No era verdad. Ahora se da cuenta, volviendo en sí, no lo merezco. Pero cuando el padre lo ve, el padre siente amor por su hijo. Así que es movido a misericordia. Y en su misericordia no le da lo que se merece. Lo que se merecía era decirle a ese hijo, ¿qué haces tú aquí? No, tú no tienes ningún derecho aquí, vete, ya tú despilfarraste todo, me despreciaste a mí como padre, me deshonraste, vete. Eso era lo que merecía, pero movido a misericordia lo recibe. Y entonces, por gracia, le vuelve a dar estatus de hijo. Le pone el anillo, lo viste, porque estaba desnudo, lo viste, y hace una fiesta. Eso es gracia. Así que en su misericordia el padre no le da al hijo lo que se merece, y en su gracia le da lo que no se merece. Como dije al principio, la Biblia dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, porque verdaderamente merecemos la ira de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, que me he encontrado a veces con personas personas no cristianas, que cuando le estoy predicando el evangelio, en el momento a veces en que uno le quiere hacer ver a esa persona que estamos separados de Dios y que somos pecadores, y esas personas suelen decir, algunos pueden decir, pero yo soy una persona buena, yo he hecho cosas buenas, yo he hecho muchas cosas buenas. Y seguramente ha hecho cosas buenas, pero la realidad es que aun cuando hacemos cosas buenas, todos somos pecadores. La Biblia dice, no hay justo ni uno, ni aun uno, todos estamos separados de la gloria de Dios. Cuando Dios vino a este mundo, Dios vino por misericordia. Cristo Jesús fue misericordioso con nosotros. La Biblia continuamente nos habla de esa misericordia de Dios. La Biblia continuamente exalta la misericordia de Dios. Ya les digo, más de 300 veces. Grande es Jehová, digno de ser exaltado, pero misericordioso Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esdras proclama esa verdad. Su misericordia es para siempre. También Jeremías, en uno de sus pasajes, los salmos continuamente, para siempre es su misericordia. Dios es misericordioso, hermano. Tú y yo hemos pecado. Yo he pecado contra Dios. Merezco la ira de Dios, merezco el castigo de Dios, pero Él no me castiga, Él no me condena. Ahora, no merezco ser hijo de Dios, no merezco ser salvo, no merezco el perdón de mis pecados, no merezco ser escuchado por Él, pero en su misericordia Él me ha dado esas bendiciones. Esta es la gran bendición, hermano. Dios nos ha dado su misericordia y su gracia. Y Él quiere que tú y yo también podamos hacer eso con otros. Él dice allí en esas bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
Tú y yo tenemos que ser misericordiosos. Cuando miramos este mundo, a veces nos encontramos con personas que es verdad, no se merecen ser ayudadas, no se merecen que yo les ame, no se merecen que yo les ayude. Personas que nos han hecho daño, personas que puede ser que hayan hecho algo dañando a otras personas que se dañaron a sí mismos con sus decisiones, personas que están en una situación difícil porque ellos lo merecen, un preso que está condenado porque hizo algo malo. Pero cuando miras a esas personas, míralos con la misericordia de Dios, porque misericordioso es Jehová con ellos, y Él quiere que tú y yo seamos misericordiosos. No condenes a esas personas. Nosotros no somos llamados a condenar ni a juzgar. No hay don de juez en la Biblia. No hay don de condenador en la Biblia. Hay don de misericordia, hermano. La Biblia dice que el fruto del Espíritu también es esto, misericordia. Hay un don de la misericordia. Nosotros necesitamos ser misericordiosos con los demás. Y también tengamos la gracia de Dios con los demás. Démosle a ellos lo que no se merecen, como Dios nos lo dio a nosotros. Una ayuda, una palabra, un perdón, a soportar a los débiles, a amar a los enemigos. Eso nos enseña la Biblia. Tú y yo somos llamados a eso. Y siempre recuerda esa gran verdad. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Y Él dice, bienaventurado eres si también tú eres misericordioso. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Tú y yo hagamos ejercicio de la misericordia y de la gracia de Dios. Bendiciones.